Sígame con su vista, por favor. Juan capítulo 7, versículo 37 al 39. La escritura dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Este es el versículo con el cual vamos a iniciar nuestra meditación. Sin embargo, la historia la vamos a basar en el mismo libro de Juan, capítulo 4. Juan capítulo 4. En una historia relativamente muy conocida por muchos, titulada Jesús y la mujer samaritana. En algún momento comenté un poco acerca de ello. Vamos a darle un poco más de profundidad a este pasaje. Pero antes de comenzar a dar lectura al capítulo 4, quisiera darle un antecedente. Quisiera presentarle el contexto de la situación y cómo es que resalta un lugar llamado Samaria, o bien una mujer llamada la Samaritana, por causa de pertenecer a esta ciudad de Samaria. Parte del origen histórico o más bien el origen histórico del conflicto entre judíos y samaritanos se refiere a una división del reino muchos años atrás. Una división del reino en su momento fue denominado como el reino del norte y el reino del sur. Después del reinado del rey Salomón, en donde viene un gran conflicto y entonces deciden separarse de esta manera. Por lo tanto, 10 de las tribus tomaron o se consideraron como el reino del norte y solamente 2 tribus como el reino del sur. Principalmente encontramos ahí una de las ciudades más importantes, es la tribu de Judá, y es una tribu muy representativa. Y bien, en relación a esta división, el reino del norte creó su propio sistema de adoración para evitar que el pueblo fuera a Jerusalén. Por lo tanto, surgieron 2 capitales. La capital estaba en Jerusalén, es ahí donde estaba levantado el templo y donde todos tenían que llegar a adorar, no importa dónde estuvieran. Tenían que llegar, tenían que presentar sus sacrificios y tenían que adorar. Sin embargo, a raíz de esta división, establecieron una capital llamada Samaria en el reino del norte. Y como parte de este antecedente, en el año 722 a.C., Asiria conquistó el reino del norte. Y a causa de ello deportaron a muchos israelitas. Y una vez que ellos retornan nuevamente a la ciudad, trajeron juntamente con ellos a muchos extranjeros de otras naciones que habían conquistado, los asirios. Y una vez que regresaron, formaron la ciudad llamada Samaria. ¿Estamos bien hasta aquí? Con el antecedente. Es así como surge el conflicto entre ellos. Y bien, una vez que hemos entendido el contexto y lo que sucede, vamos al capítulo 4 del libro de Juan.
Y vamos a comenzar a dar lectura a partir del versículo 4. La escritura dice, le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Hasta ahí vamos a hacer una pausa. Nos encontramos con que la Escritura nos dice que era necesario llegar a Samaria. Y una de las preguntas que tendremos que hacernos es, ¿por qué le era necesario llegar a Samaria? ¿Por qué le era necesario llegar a Samaria? Y por supuesto que podríamos sacar muchas conclusiones en relación a lo que la historia nos presenta. Por supuesto que hemos de pensar que había una mujer que tenía necesidad, pero todavía algo mucho más poderoso es lo que tendríamos que definir en el sentido de la necesidad de Jesús por ese gran pueblo. Y aunque ciertamente había una separación, como ya lo vimos en la Escritura, entre judíos y samaritanos, la intención de Jesús es venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que Él no vino a hacer ningún tipo de distinción, no vino a hacer ningún tipo de discriminación tampoco en ese sentido, sino que la intención de Jesús era presentar el Evangelio, presentarle salvación a todo aquel que estuviera necesitado. Jesús dijo, bien, pues los sanos no tienen necesidad de médico. Sin embargo, los enfermos son aquellos que tienen que ser atendidos. Y en relación a ello se basa la importancia de la necesidad de ir precisamente a este lugar llamado Samaria. Ahora bien, en relación a esa misma necesidad, también hemos de decir que Cristo presenta una necesidad de la misma manera que esta mujer presenta una necesidad. ¿Cuál fue la necesidad de Cristo en ese momento? Y una necesidad totalmente física. Él llegó al pozo para decirle a aquella mujer, llegó al pozo, agregamos además, llegó al pozo cansado, ¿no es así? Y llegó para decirle a aquella mujer, dame de beber, dame de beber. Por supuesto que es una necesidad básica, es una necesidad importante, todos necesitamos del agua para poder vivir, aunque bien se dice que podemos durar algunos días sin alimento, también hemos de durar algunos días sin agua. Pero es importante entender que nuestro cuerpo también está o contiene, ¿verdad?, mucho líquido, mucha agua. Por eso es cuando encontramos la muerte de Jesús
y encontramos que su sangre fue totalmente derramada cuando después que se terminó su sangre, ¿qué fue lo que salió? Agua, porque es parte del cuerpo, es parte de la esencia del ser humano. Y nosotros tenemos una necesidad en ese sentido, por lo cual, cansado del camino, llega con esta mujer y le pide agua. Lo interesante es lo que se desarrolla más adelante. Hemos de decir que todos tenemos necesidades. Todos nosotros tenemos necesidades. Y en relación a este asunto específico, nos vamos a dar cuenta que ambos tenían esa necesidad. De otra manera, esta mujer no hubiera llegado al pozo. ¿Para qué llegó al pozo? Para sacar agua, es muy evidente, ¿verdad? Así que Jesucristo llegó para satisfacer una necesidad, como de la misma manera aquella mujer llegó al pozo para satisfacer una necesidad. Lo que ella no sabía en ese momento es que había otro tipo de necesidad que iba a ser saciada. Y aquí viene la historia, cómo Jesucristo comienza a dar a profundizar en este sentido para hacerle ver, número uno, su condición. Y número dos, ver que no importando su condición, podía tener acceso a la salvación. Y esto es lo maravilloso de la historia. Nos encontramos ya con este conflicto de entrada, en donde aquella mujer le dice, ¿cómo es que tú siendo judío y yo samaritana, vienes a mí? Si judíos y samaritanos no podemos hablarnos prácticamente. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús que encontramos en el versículo 10? Si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber. No soy yo el que te pediría, sino serías tú quien pedirías el agua. Y Él te daría agua viva. Por supuesto, hasta este momento esta mujer no había entendido el significado tan poderoso del agua viva, la representación del agua viva. Interesante también saber que Jesucristo le dice, si conocieras el don de Dios. La siguiente pregunta es, ¿cuál es este don de Dios que aquella mujer necesitaba? ¿Cuál es este don de Dios que ella necesitaba? La respuesta la vamos a ver un poco más adelante. Entendiendo que ambos tenían una necesidad, vamos ahora a la respuesta a su necesidad. Versículo 15. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. ¿En qué estaba pensando esta mujer? En la necesidad física inmediata que tenía. Es decir, si tú tienes de esa agua, provee de esa agua para que yo no tenga que venir hasta este lugar, que era un pozo de Jacob, pertenecía a la comunidad, pero estaba en territorio de Samaria. Para que yo no tenga que venir hasta acá y tenga que regresar. Y aquí viene lo interesante de la historia, y es aquí donde vamos a profundizar mucho más. La respuesta un tanto curiosa, a mi parecer, porque en base a la necesidad que esta mujer tenía, tal vez una respuesta lógica de Jesucristo, mira, hay un pozo muy cerca de ti y es ahí donde puedes sacar agua, posiblemente. Pero lo interesante es que entra con una frase un tanto diferente al tema con el cual ellos se estaban comunicando.
Versículo 16, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Posiblemente aquella mujer pudo haber pensado, bien, en razón de qué necesitaría a mi marido. Tal vez el agua que hay aquí no será suficiente, por lo cual posiblemente necesito ayuda, entre otras tantas cosas que posiblemente pudo haber imaginado, pero también no hubo una respuesta inmediata en ese sentido. Nuevamente dice, ve, llama a tu marido y ven acá. ¿Qué respondió la mujer? No tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Lo interesante es que se manifiesta con este argumento, ve, llama a tu marido. ¿Y qué tipo de relación pudiese tener esto con lo que se estaba comentando anteriormente? En realidad pudiéramos decir, no tiene absolutamente nada que ver, pero hay una profundidad muy interesante en lo que encontramos en la Escritura. Y antes de llegar a la respuesta a ello, hemos de decir que si ya aquella mujer se había presentado como una necesidad, y era una necesidad totalmente física, hemos de saber que al momento de Jesucristo revelar que no tenía marido, sino que más bien 5 maridos había tenido y el que ahora tenía no era su marido, encontramos que esta mujer tenía otro tipo de necesidad. ¿Por qué razón o por qué causa una mujer pudiera estar cambiando de marido constantemente? Lo estoy dejando a la reflexión. Ha de decir, yo no he tenido esta experiencia, gracias a Dios. Pero ¿por qué causa una mujer estaría en búsqueda de un nuevo marido de manera constante? Hemos de decir que prácticamente no había forma de que esta mujer fuese saciada. Y en relación a muchos términos que hoy podemos considerar, posiblemente esta mujer estaba a falta de amor. Y en esa falta de amor, intentó buscar en uno y en otro y en otro. Y hasta este momento no había encontrado esa plenitud que ella necesitaba. Pero no solamente pudiésemos hablar del amor, sino pudiésemos hablar de su dignidad. ¿Qué tipo de dignidad tenía esta mujer? Pudiésemos hablar que esta mujer se encontraba en una soledad y que en la búsqueda de buscar compañía intentó cambiar de marido. Por otra parte, también posiblemente hemos de hablar de los recursos. Si no había manera de satisfacer esa condición, posiblemente se habría cansado, que en relación a ello estuvo buscando quién pudiera satisfacer esa necesidad. Por supuesto que hoy en día nos encontramos con muchos problemas de este tipo. Amor, dinero y sexo dentro del matrimonio. Y si no se cumplen estas áreas de manera adecuada, son razones principales para que la pareja llegue a una separación. Y seguramente esta mujer estaba a falta de todo este tipo de recurso. Pero un día llegó un hombre a su vida que cambiaría
todo su entorno. Ahora bien, ¿cuántos de nosotros no tenemos una necesidad? ¿No? Y posiblemente hemos estado en búsqueda de una respuesta. Y hemos buscado y buscado y buscado. Hasta 5 veces hemos buscado. Y hasta hoy tal vez ha intentado buscar, pero tal vez no ha tenido el encuentro que se requiere para satisfacer esa necesidad. Y es por eso que el Señor nos está llamando el día de hoy, para entender que Él es suficiente y que no necesitamos estar buscando recurso tras recurso para satisfacer una necesidad, sino que en Él podemos encontrarlo absolutamente todo. Si logramos entrar en esa plenitud en Cristo Jesús, no hemos de decir que los problemas van a desaparecer. Hemos de decir que Jesucristo es quien trae a nosotros paz, bondad, misericordia. Nos ayuda en el tiempo de la angustia, dice la palabra. Y por medio de ello nosotros ser perseverantes. Sin embargo, ¿qué necesitamos de manera específica? Un encuentro con Jesucristo y nada más. El asunto que es que en lugar de ir a la fuente correcta, me refiero nuevamente a esta mujer samaritana, buscó la salida más práctica. Y la salida más práctica es: si un marido no satisface la necesidad que yo tengo, entonces busco otro marido. Y si este segundo marido no lo satisface, entonces busco uno más, y así hasta 5 veces según el ejemplo. Hemos de decir en relación a los matrimonios que tenemos presentes, que el matrimonio es para toda. Hicimos votos y parte de esos votos son: te prometo amar en la salud y en la enfermedad, en la riqueza, pero también en la pobreza. Cuando todo va bien y aún en la adversidad. ¿No es así? ¿Qué sucede entonces? Y yo creo que para lograr tener una buena armonía en casa, debemos iniciar por saber qué hay en nuestro corazón. Primeramente. Porque si no analizamos qué hay dentro de nosotros, la Escritura nos dice que el corazón es engañoso y es perverso aún. Hay cierto engaño y hay cierta perversidad en el corazón. Y es por eso que el salmista dijo: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de ti. Él sabía que en primera instancia lo que se tenía que resolver era lo que había dentro, para después resolver lo que estaba a su alrededor. Si nosotros no logramos resolver lo que hay en el corazón, difícilmente vamos a poder resolver otras situaciones. Entonces necesariamente nosotros tenemos que hacer un compromiso de manera personal, individual, delante de Dios, para que en ese mismo sentido ahora podamos caminar en armonía con nuestra esposa, con nuestro esposo, según sea el caso,
con nuestra familia, con aquellos que están alrededor de nosotros. Y en lugar de producir situaciones que traen amargura al corazón, nosotros podamos influir aliento a aquellos que lo necesitan. Seguramente era una mujer que llegó totalmente devastada en el espíritu y en el alma, porque de alguna manera la necesidad física que ella tenía pudo haber sido saciada en ese momento. Sin embargo, ella caminaba con una situación muy particular. Y es por eso que en ese momento el Señor se acerca con ella para decir nuevamente: ve, llama a tu marido. Ahora bien, hemos de entender que a partir del versículo 19 pareciera que cambia drásticamente con la información que está presentando. La escritura dice en el versículo 19, le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. ¿Qué relación tenía la situación que estaba viviendo aquella mujer con una situación de adoración que está manifestando esta mujer? Esa es la pregunta. ¿Qué relación puede tener con todo ello? Pudiésemos decir que absolutamente ninguna. Pero cuán maravillosa es la palabra de Dios, que para todo nos trae respuesta. Habíamos comentado al inicio, como parte del contexto, que los reinos estaban divididos, ¿recuerda? Y que había dos lugares de adoración. El principal, que estaba en Jerusalén, y otro más que se había construido, ¿dónde? En Samaria. Específicamente en el monte llamado Gerizim. De la misma manera que el templo dedicado a Dios estaba construido sobre un monte, asimismo en la capital del reino del norte construyeron un templo también ubicado en un monte, repito, llamado Gerizim. Después que esta mujer hace este comentario, viene la respuesta de Jesús en el versículo 21, donde le dice: Jesús le dijo: créeme, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Regresamos a esta parte del cambio tan drástico que se presenta en relación a la situación actual de aquella mujer. 5 maridos has tenido y ahora el que tienes no es tu marido. De repente la mujer contesta: Señor, se me hace que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y tú dices que en Jerusalén, o ustedes los judíos dicen que en Jerusalén es el lugar en donde se debe adorar. ¿Por qué fue tan drástico el cambio en relación al tema que venían hablando? La respuesta la encontramos
En el segundo libro de Reyes, capítulo 17. Segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículo 24. Ahí está ya conmigo. La escritura dice, y trajo el rey de Asiria. ¿Quiénes eran los asirios? ¿Quiénes eran los asirios? Los que llevaron deportados a los judíos a Babilonia. Trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amat y de Sefarbaim, y los puso en las ciudades de ¿dónde? De Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron Samaria y habitaron en sus ciudades. Versículo 29. Pero cada nación se hizo sus dioses. ¿Cuántas naciones tenemos? ¿Logró identificar? Pero cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. Los de Babilonia hicieron a Sucot-Benot, los de Cuta hicieron a Nergal, los de Hamat hicieron a Asima, los sabeos hicieron a Nivás y a Tartak, considerado como un solo Dios, ya que ellos consideraban que eran gemelos. Y los de Sefarbaim quemaban sus hijos en el fuego para adorar. Mire la clase de adoración que presentaban. Para adorar a Adramelech y a Namelech, dioses de Sefarbaim. En este sentido también hay dos dioses que son considerados como uno solo. ¿Cuántas ciudades hasta aquí? Otra vez, ¿cuántas ciudades hasta aquí? ¿Cuántos dioses hasta aquí? Temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían a Jehová, dice la escritura, y honraban a sus dioses según las costumbres de las naciones de donde habían sido trasladados. ¿Cuántas naciones? ¿Cuántas naciones? 5. ¿Cuántos dioses? 5. Y aún temían a... ¿Cuál era la necesidad de Jesús de llegar a un pueblo como Samaria? Por supuesto que había que trabajar con la mujer, pero la realidad y el trasfondo de la historia tiene que ver específicamente con un pueblo idólatra. Jesús le dijo, llama a tu marido y ven acá. Y respondió la mujer, bien has dicho, no tengo marido, porque tengo 5 maridos. O tienes 5 maridos y al que ahora tienes no es tu marido. Interesante. Y la verdad que este asunto
que se envuelve en un plano totalmente terrenal, porque hemos de saber que había una mujer que tenía una necesidad específica y que de hecho había de ser saciada por medio de un hombre que podía satisfacerla. Aún y pensando que había cambiado de marido ya 5 veces, y considerando que el que ahora tenía no era su marido, hemos de encontrar que había una necesidad totalmente espiritual sobre todo un pueblo llamado Samaria, en donde había 5 ciudades y cada una de esas 5 ciudades tenían 5 diferentes dioses. Y cada uno de ellos adoraban a las diferentes deidades, pero aún consideraban que había un Dios supremo llamado Jehová. Pero en esa relación hemos de entender que Dios, llamado Jehová, no era su Dios. Hemos de saber que hemos buscado, en relación a las necesidades que tenemos, diferentes soluciones. Y tal parece que venimos al templo, pero no basta con venir al templo porque no hemos entendido que Dios no es nuestro Dios cuando tenemos que hacerlo nuestro Dios. ¿Me estoy explicando? ¿Usted cree que basta solamente con venir y escuchar? Aún los demonios creen, dice la Escritura, y tiemblan. El asunto es que nosotros podamos reconocer a Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Y eso, hermanos, tiene que ser suficiente. Y eso nos tiene que provocar un hambre, una sed de buscarle. Y en esa necesidad tenga por seguro que el Señor va a suplir cada una de sus necesidades. Porque si bien hemos de exponer lo que hay en nuestro corazón, también la Escritura nos dice que Él conoce cada una de nuestras necesidades. Y si Él las conoce, Él está al tanto de su necesidad. Pero es importante, como ya lo dije, reconocer que Él debe ser nuestro Señor. ¿Y cuál es el significado de la palabra Señor? De acuerdo a lo que encontramos en la Escritura. Aquel Señor que encontramos no solamente en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo, es aquel que tenía poder, dominio sobre las cosas. Tenía autoridad, era el dueño de todas las cosas, era el dueño de las tierras. Las personas llegaban, se inclinaban, hacían reverencia y le decían Señor, aún sin verlo, porque tan solo verlo era una falta de respeto. ¿No era así hace algunos años atrás con nuestros antepasados? Era una señal de respeto para con ellos, se inclinaban, aún decían los viejos, y no me levante la mirada, porque había una autoridad. Y esa es la misma autoridad que debemos de tener en relación de Cristo con nosotros, con su iglesia. Es muy interesante cómo el Señor se va manifestando. Es muy interesante ver cómo el Señor trae una revelación a su vida, porque en los primeros versículos encontramos cómo prácticamente se identifica esta mujer en relación a Jesucristo como una mujer samaritana y él como un judío. ¿Se dio cuenta? La historia nos dice, ¿cómo tú siendo judío vienes a mí para pedirme agua? Pero es interesante lo que encontramos en el versículo 11, porque ahí su perspectiva cambia. Ahora ya no le dice judío, ahora le dice, ¿cómo le dice? Ahora le dice Señor. Y aquí es donde todo cambia. Porque esta mujer comienza a reconocer la autoridad de este hombre. Interesante cómo va evolucionando la historia, porque no solamente lo encuentra como un judío, no solamente como un señor, sino ahora a través del versículo 14 podemos darnos cuenta que se identifica o lo identifica como un
profeta que viene a revelar todo lo que había en su corazón. Es interesante que el profeta no llegó para anunciarle lo que haría en el futuro. No llegó para decirle, tú vas a ser un instrumento para alcanzar a todo un pueblo. Lo primero que Jesucristo hizo fue revelarle su situación. ¿Está conmigo? Porque antes de que usted comience a predicar y salga a las naciones, como tal vez muchos quieren hacerlo, primero tiene que arreglar lo que hay dentro del corazón. Escuchamos muchísima palabra hoy en día trayendo aliento. Escuchamos a muchísimo profeta diciendo, serás un hombre y una mujer de éxito, una mujer próspera, un hombre próspero. En asuntos ministeriales con los pastores, pastor de multitudes. ¿Y no emociona eso? ¿No emociona? Pero ¿no será más importante que el profeta revelara lo que hay en el corazón antes de? Porque eso es lo primero que el profeta va a hacer. Descubrirnos cara a cara con nuestro Creador. Y usted y yo, tanto que usted como yo, tenemos que ser descubiertos cara a cara con nuestro Creador. Tenemos que revelar lo que hay en nuestro corazón. Y por supuesto, entregarlo y reconocerlo. Mucho más interesante cómo se va manifestando al final. La Escritura dice, vamos nuevamente al versículo 21, para cerrar este capítulo en relación a lo que parecía que no tenía sentido, pero realmente sí tiene sentido. Entonces Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Por qué el argumento de la adoración? ¿Por qué Jesús le comenta y le dice, ya no vas a adorar aquí en Samaria ni tampoco en Jerusalén? ¿Por qué estaba diciendo Jesús esto? Porque llegaría el momento donde el templo físico sería destruido años 70 después de Cristo, donde vienen los enemigos y prácticamente derrumban el templo. ¿Se acuerda que Jesús dijo, de cierto digo que no quedará piedra sobre piedra? Y entonces los fariseos se pusieron como energúmenos. ¿Qué está diciendo? Está blasfemando en contra del templo. Estaba anticipando lo que debía de venir más adelante. Porque lo importante no era lo que se había levantado físicamente, sino el don de Dios que había de venir sobre su pueblo. ¿Y cuál era el don de Dios que había de venir sobre su pueblo? Lo leímos al inicio. Juan capítulo 7, versículo 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Cuál era la necesidad de aquella mujer? Tenía sed y necesitaba ser saciada, y entonces le dijo, si alguien tiene necesidad, si alguien tiene sed, venga a mí, yo soy suficiente para poder saciarlo. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Los que creyesen en él, pues aún no había venido. ¿Quién? El Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado, es decir, se estaba anticipando al hecho que el templo físico sería derribado. Pero finalmente vendría el don de Dios, el Espíritu Santo, y ahora el Espíritu Santo habita ¿dónde? En este templo.
Y eso es lo que Jesús quería decirle a aquella mujer. Ahora entendemos la responsabilidad que cargamos encima, que traemos encima. La responsabilidad de saber que somos templo del Espíritu Santo. Versículo 22, capítulo 4. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, ¿habrá falsos adoradores? Si hay verdaderos, hay falsos. La Escritura nos dice, ahora es el tiempo cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Cuando yo entendí esto, yo dije, no busques más, Señor. Aquí tienes cuerpo, alma y espíritu que te puede adorar. El Señor está buscando adoradores y que le adoren en espíritu y en verdad. Porque Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario, es una necesidad. ¿Para quién es la necesidad? ¿Para Dios? De ninguna manera. La necesidad es suya y es mía. Tenemos una necesidad de adorarlo. Esta mujer le dijo, o más bien, le dijo la mujer, versículo 25, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Viene la revelación gloriosa. Jesús le dijo, no busques más, yo soy el que habla contigo. Y es lo que el Señor nos dice esta mañana, no busques más. ¿En dónde estás buscando? ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Hay algo más que pueda saciar tu necesidad? Yo soy, dice el Señor. Finalmente se revela como Cristo. Y la definición de la palabra Cristo es el ungido o el ungido de Dios. En el Antiguo Testamento se ungían a personas con un fin específico, funciones especiales, funciones específicas, 3 tipos de personas. Se ungían a los reyes, se ungía a los sacerdotes y se ungía a los profetas. Pero un día Cristo dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido. Y Jesucristo reúne las 3 funciones. Él es rey, Él es sacerdote y es profeta también. Con revelación tan gloriosa trae este pasaje para nosotros. Saber que en medio de toda necesidad Él puede venir no solamente como un judío, sino como un profeta para develar lo que hay en nuestro corazón. La palabra de Dios dice en relación a ella misma que es como una espada de 2 filos y que discierne los pensamientos que hay en el corazón. ¿Y qué más sino la propia Escritura para develar lo que hay en nuestro corazón?
por supuesto para traer también el entendimiento que en medio de toda situación, Él puede ser nuestro Salvador. ¿De qué seremos salvos? Dice la Escritura que seremos salvos de la ira de Dios. Pero de tal manera, el Padre ha enviado a su Hijo, unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Esa es la gracia y la misericordia de Dios sobre nosotros. Podemos entender, de acuerdo a todo lo que hemos visto en este pasaje del capítulo 4 del libro Juan, esta mujer reconoce el señorío de Cristo, no solo su nombre, sino también su identidad. Por lo tanto, esto también nos invita a participar de su misión. Vamos a concluir el pasaje. Versículo 39 directamente. Muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. ¿Con quién se quedó? Con los samaritanos. Una situación totalmente extraordinaria. Jamás hubiese pensado que un judío pudiera o pudiese habitar en un lugar llamado Samaria. Tal vez muchos de nosotros nunca hubiésemos imaginado que hay un hombre que puede habitar en nuestros corazones. Pero la gran dicha que tenemos es que por medio de su Espíritu, ahora hemos sido consagrados como reyes, como sacerdotes, como un pueblo escogido para Dios, como una nación santa. Un pueblo adquirido, ¿para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo, el ungido, el que había de venir. ¿Cuál fue la labor de esta mujer? Regresar a su pueblo y comenzar a compartir lo que este hombre había hecho en su vida. Que tal vez había buscado muchas formas para satisfacer su necesidad. Esta era la última vez que buscaba, porque Cristo es capaz de satisfacer toda nuestra necesidad. Y esta misión a la cual nos referimos es anunciar su reino, es servir con amor y en el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos están llenos del Espíritu Santo? Y me seréis testigos, dice la palabra, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Me seréis testigos. Y esa es la encomienda que cada uno de nosotros tenemos: ser testigos de este evangelio, de esta gran comisión que Jesucristo nos ha dejado. Ahora yo pregunto por último, ¿qué necesidad hay delante de nosotros? Hemos dicho, seguramente usted ha venido con una necesidad, porque todos tenemos una necesidad.
Todos tenemos una necesidad. La respuesta es, ante una necesidad, acude a aquel que es capaz de satisfacer toda necesidad. Y ese aquel se llama Cristo Jesús. Hay una canción muy antigua que dice, ven a Él. Ven a Él que te espera tu buen Salvador. Y la invitación es al pecador. Porque por cuanto todos hemos pecado, dice la Escritura, y estamos destituidos de Dios, la gloria de Dios se ha manifestado por medio de Jesucristo, para que podamos ahora acercarnos confiadamente al trono de la gracia y podamos encontrar el oportuno socorro. Y ante toda necesidad nosotros podamos abrir nuestro corazón delante de Él. ¿Cuánto más, hermanos? ¿Cuánto más tendremos que buscar? ¿Cuánto más hemos de buscar? Si Jesucristo hoy nos está diciendo, yo soy. Y hay un gran poder en las palabras de Cristo. Porque encontramos que cuando Dios se manifiesta a su pueblo por medio de Moisés, Moisés le pregunta, ¿y cómo he de presentarme con mis hermanos? ¿De qué manera vendrá una revelación para que ellos comprendan? Y entonces Dios responde y le dice, lo único que tienes que decir es, el yo soy me ha enviado. Y por supuesto manifestado en aquella palabra que tal vez no es palabra de acuerdo al formato judío, a lo que comúnmente nosotros traducimos como Yahvé, yo soy, y que se dice aún que no hay manera de pronunciar, pero sí hemos de entenderlo. Si usted puede aspirar o inhalar y exhalar, aún en ello Dios está presente a través del ejercicio de es manifestado el nombre de Dios. Insisto, qué tan poderoso es que Dios se haya manifestado de esta forma con los antiguos y que en el Nuevo Testamento por medio de Cristo ahora se presente como el yo soy. ¿Cuál es tu necesidad? Necesitamos entrar al redil. Jesucristo dijo, yo soy la puerta. Si tenemos alguna necesidad específica de hambre o de sed, Jesucristo dijo, yo soy el pan de vida, yo soy el agua de vida que te puede saciar. Si hay alguien que camina en oscuridad, Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. Para llegar al Padre, Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Aun si estamos atravesando una situación de enfermedad, Jesús o Dios se manifestó como Jehová Rafa, donde nos dice, yo soy tu sanador. Yo soy tu estandarte, yo soy tu bandera, yo soy el que pelea por ti. ¿Qué más necesitamos? Le voy a invitar a que se ponga de pie, por favor. ¿Qué más necesitamos? Es esta pregunta.